Buenas tardes, mi nombre es Eric Santiago Herrera Bernal y mi compañero Daniel Chacón Herrera y hoy vamos a presentar sucesiones. Para entender las sucesiones, primero nos tenemos que remontar al contexto histórico. Las sucesiones son algo tan antiguo como la propia humanidad, pues siempre hemos tenido las carencias de ver a quién le podemos llevar los bienes. Más concretamente lo podemos ver desde los tiempos sumerios, donde ya se hacían protuberencias, donde tanto el trabajo como los bienes de un padre recaían sobre el hijo. Más adelante se desarrolló en materia de derecho griego y romano el tema de en quiénes recaían los bienes, siendo también posibles heredados mediante algo llamado testamento. Esto se puede ver desde Grecia, ya que muchos maestros filósofos griegos podían dejar en su defecto de no tener hijos a varios sucesores que consideran aprendices como dueños de parte de la propiedad. Los romanos tuvieron una base significativa en esto, pues aparte de su sistema hereditario tradicional que hemos llevado, también se podía heredar los tierras a la mujer e incluso a esclavos que fueran liberados, si esto estaba escrito correctamente. Más adelante podemos ver algunos antecedentes importantes también en Roma, pero en la época imperial. Y es que los legionarios, como tal, no tenían una propiedad hasta la jubilación, por lo que si se llegaban a fenecer durante alguna de las campañas, se daba por entendido, que uno de los requisitos importantes es que estuvieran casados, se daba por entendido que la propiedad que estuvieran comprando con el servicio quedaba automáticamente libre y heredada a la mujer. Por eso mencioné los casos previstos. Luego vemos que este derecho continental europeo evolucionó eventualmente hasta el que nosotros tenemos actualmente, que pues trata los pasos básicos de cómo podría ir desde una sucesión convencional, una herencia o un testamento, ya sea por notaría o demás formas. Seguiré mi compañero hablando de esta normatividad específica. Bueno, entonces hablando ya de la normatividad, está el artículo 1008 del Código Civil. Sucesión a título universal o singular. Se sucede a una persona difunta a título universal o a título singular. Este título es universal cuando se sucede al difunto en todos sus bienes, derechos y obligaciones transmisibles o en una cuota de ellos con la mitad, tercio o quinto. El título es singular cuando se sucede en uno o más especies de cuerpos ciertos, como tal caballo, tal casa, o en una cosa más especies determinadas de cierto género, como otra vez un caballo, 3 vacas, 600 pesos, 40 helicópteros de trigo, etc. Artículo 1008 del Código Civil. Bueno, seguimos con el artículo 1009 del Código Civil, que es sucesión testamentaria o intestada. Si se cede una virtud de un testamento, la sucesión se llama testamentaria y si en virtud de la ley, intestado o ambitestato. La sucesión en los bienes de una persona difunta puede ser parte testamentaria y parte intestada. Artículo 1009 del Código Civil. Bueno, está el artículo 10.10 del Código Civil, asignaciones por causa de muerte. Se llaman asignaciones por causa de muerte las que hace la ley o el testamento de una persona difunta para suceder en sus bienes. Con la palabra asignaciones significan en este libro las asignaciones por causa de muerte, ya les haga el hombre o la ley. Herencias y legados, artículo 10.11 del Código Civil. Y digamos que las asignaciones a título universal se llaman herencias y las asignaciones a título singular legados. El asignatario de herencia se llama heredero y el asignatario de legado se llama legatario. El otro es el artículo 10.12 del Código Civil. Bueno, en este caso el 10.12 es la apertura de la sucesión. La sucesión en los bienes de una persona se abre el momento de su muerte en su último domicilio, salvo los casos expresamente exceptuados. La sucesión se regla por la ley del domicilio en que se abre salvo las excepciones legales, el artículo 10.12 y vamos a hablar sobre el artículo 10.3. De las asignaciones, la delación de una asignación es la actual llamamiento de la ley o aceptarla o repudiarla. La herencia o legado se refiere al heredero legatario en el momento de fallecer a la persona de cuya sucesión se trata. Si el heredero o legatario no es llamado condicionalmente o en el momento de cumplirse la condición y si el llamamiento es condicional, salvo si la condición es de no hacer algo que dependa de solo la voluntad del asignatario
Pues en este caso la asignación se define como el momento de la muerte del testador, dándose por el asignatario caución suficiente de restituir la cosa asignada con sus acciones y frutos en caso de contravenirse a la condición, lo cual, sin embargo, no tendrá lugar cuando el testador hubiere dispuesto que mientras penda la condición de no hacer algo, pertenezca a otro asignatario la cosa asignada. Artículo 1014 del Código Civil. Transmisión de derechos sucesorios. Si el heredero legatario cuyos derechos a la sucesión no han prescrito fallece antes de haber aceptado o repudiado la herencia o legado que se le ha deferido, transmite a sus herederos el derecho a aceptar dicha herencia o legado o repudiarlos. Aunque cuando fallezca sin saber los que le ha deferido, no se puede ejercer este derecho sin aceptar la herencia de la persona que lo transmite. Bueno, está el artículo 1015 del Código Civil, que es sucesión en caso de como herencia. Si dos o más personas llamadas a suceder una u otra se hallan en el caso del artículo 95, ninguna de ellas sucederá en los bienes de las otras. Artículo 1016 del Código Civil. Deducciones, palabra tachada inexequible en toda sucesión por causa de muerte para llevar a efecto las disposiciones del difunto o de la ley. Se deducirán del acervo o masa de bienes del difunto o ahijado, incluso los créditos hereditarios. Primero, las costas de la publicación del testamento si lo hubiere y las demás anexas a la apertura de la sucesión. Segundo, los impuestos fiscales que gravaren toda la masa hereditaria. Cuarto, las asignaciones alimenticias forzosas. Quinto, numeral condicionalmente exequible, la porción conyugal a que hubiere lugar en todos los órdenes de sucesión, menos entre los descendientes. El resto es de acervo líquido o que dispone el testador de la ley. Artículo 1017, impuestos fiscales. Los impuestos fiscales que gravan toda la masa se extienden a las donaciones revocables que se confirman por la muerte. Los impuestos fiscales sobre ciertas cuotas o legados se cargarán a los respectivos asignatarios. Eso fue lo que sería del Código Civil. Como vimos, ya desarrollamos bastante bien el tema debido a que la normatividad está bastante bien cubierta en nuestra materia en cuanto a sucesiones. Podríamos decir el caso idóneo de una herencia, ¿no? Que es la que se denomina herencia por notaría. Y es cuando todos los herederos están de acuerdo con, ya sea con la manera en la que se reparte los determinados bienes, ya sean muebles o inmuebles, y se acude directamente a la notaría para ver cómo se va a dar la repartición, ¿correcto? Este proceso normalmente tarda de 4 a 6 meses. Y es, por así decirlo, una versión idónea que tenemos. Claramente hay algunas otras variantes que ya están cubiertas, como mi compañero mencionó anteriormente. Pero, como tal, las sucesiones se han dado con el fin de tener un correcto manejo de cómo se traspasan los bienes de un difunto, ya sea por legado, ya sea por herencia convencional o también por un testamento, que pueden ser totales o parciales. Por ejemplo, en caso tal de que el muerto, por llamarlo de una forma vulgar, no tenga ni herederos ni órdenes hereditarios como ascendientes, descendientes o extendientes, entiéndase madre, padre, ni hijos, nietos, hermanos, sobrinos, nadie, el patrimonio recaerá sobre el Estado a menos de que tenga un testamento que indique lo contrario, ya que podría dejarle parte de su patrimonio directamente a empresas o además que se diga su voluntad, siempre y cuando, como dije antes, no haya herederos previos. Bueno, digamos que vamos a hablar sobre el derecho comparado, en resumen, Colombia y Venezuela, en el caso de sucesiones. El derecho comparado de Colombia y Venezuela en el tema de sucesiones, digamos que muestran algunas similitudes frente al código, ¿no? Y diferencias bastante notables frente a su normatividad. Bueno, ambos países tienen sistemas legales que se regulan por la sucesión de herencia, por las leyes específicas que va a mencionar en otro momento, y los procedimientos pueden variar. Digamos que los dos están regidos por el Código Civil y el otro se está rigiendo por las Código Civil y las leyes especiales como la ley de sucesiones, en este caso Venezuela. Es importante, digamos, que consultar adecuadamente estas leyes, entonces vamos a hablar de algunas. En Venezuela, las disposiciones legales sobre sucesiones se encuentran principalmente en el Código Civil y en la Ley de Sucesiones. Algunos de los artículos relevantes del Código Civil venezolano incluyen artículo 774, que define la sucesión testamentaria y la legítima.
está el artículo 775 que establece quiénes pueden testar y los requisitos para hacerlo. Artículo 776 que regula la capacidad para recibir por herencia. Artículo 777 establece las condiciones para la validez de los testamentos. Artículo 778 regula la capacidad para ser testigo de un testamento. Artículo 779 define la nulidad de los testamentos. Artículo 780 regula la forma de los testamentos hológrafos. Artículo 781 establece los requisitos para la validez de los testamentos cerrados. Artículo 782 define los testamentos públicos. Artículo 783 regula la revocación de los testamentos. Estos son algunos de los artículos relevantes del Código Civil venezolano en cuanto a sucesiones de la ley, mientras que los que mencioné en la parte principal de la presentación son los del Código colombiano. Si bien tomamos como ejemplo a Venezuela es porque tiene aspectos muy importantes en común. Si bien ambos tienen su respectivo código de sucesiones, Venezuela tiene una ley especial debido a su sistema político que es descentralizado, como por ejemplo en otros países como México, pero lo dijimos porque más que nada por el lado histórico, ya que muchas similitudes que tienen en ambos códigos respecto a cómo se maneja el tema de sucesiones, y es por eso, ¿no? Por las primeras leyes de Colombia, de las constituciones anteriores. Y es un tema interesante, lo hemos tocado respaldo porque la verdad es que con sus leyes y los diferentes estados es un tema un poquito más complicado, ¿no? Ya que varía de acuerdo del estado de estado. Bueno, ya como tal vamos a hacer jurisprudencia. En este caso vamos a hablar de dos sentencias. Entonces es la sentencia 156-22 Corte Constitucional Colombiana y la sentencia C-110 del 2023 Corte Constitucional Colombiana. Vamos a dar un breve resumen de las dos sentencias. Bueno, la sentencia 156-22 del Corte Constitucional, en esta, en conclusión, es que habla sobre la causal de indignidad sucesoral por incumplimiento del deber socorro al causante que se refiere. Y la sentencia C-110 del 2023, Corte Constitucional de Colombia, ese artículo 1122 del Código Civil excluye a los herederos de parentesco civil de la posibilidad de ser considerados asignatarios. Ya para profundizar en esta jurisprudencia, ahí se dejan los correspondientes links. Podemos concluir que, en conclusión, podemos decir que las sucesiones, tanto en materia Colombia como en materia general, se dieron ante la problemática de cómo heredar correctamente o cómo distribuir los bienes entre los múltiples herederos, ¿correcto? Me parece un tema bastante útil y es uno de los pilares básicos de cualquier sociedad. Acá en Colombia lo hemos llevado bastante bien. Si vemos un derecho comparado, ya sea el derecho nacional o las propias jurisprudencias, se ha visto que esta materia ha evolucionado constantemente. Hay otros herederos que también están bajo circunstancias especiales, como se mencionó bastante, pero en general esta asociación ya está bastante tradicional, ¿no? Sigue unos principios bastante sólidos que han funcionado a lo largo de la historia y se puede decir que es sencillamente vital. Podemos ver cómo la distribución de los bienes ha sido un tema bastante estudiado y bastante resuelto, por así decirlo, así que no hay tantos problemas. La verdad está bastante completo y es muy emocionante. Bueno, ya para la parte de mi conclusión personal, es más un aporte que voy a hacer y es que digamos que este sistema de familia en derecho ha funcionado bastante bien, en lo cual debemos digamos que mejorarlo frente a la actualidad, ya que pues digamos que ese sistema que conocemos ha ido cambiando bastante a partir del tiempo y tenemos que irnos adaptando frente a este nuevo sistema y nuevo tipo de personas que van cambiando ese tipo de derechos. En el apartado de criterio propio, pues podemos concluir que, aparte de ser algo interesante en materia de sucesiones, yo en lo personal creo que sí está bastante bien manejado. Tiene que haber un tema de estudios sobre más que todo la práctica, ¿no? Porque ya sabemos cómo son los procesos. Pero en general, lo que es el papel lo veo bastante completo, está bastante distribuido y todo lo que es la normativa la veo bastante bien y organizada. No encuentro muchas contradicciones respecto a, por ejemplo, otras o adaptaciones bruscas que se hayan dado con los últimos tiempos. La verdad es un tema bastante emocionante por eso, porque desde tiempos ancestrales ya se tenía en mente, o sea, esta problemática que fue solucionada de una de diferentes formas, como diferentes modificaciones. Bueno, muchísimas gracias.